Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Con un amén comenzamos. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. El tema del mensaje en el día de hoy es otro nivel de entrenamiento. Otro nivel de entrenamiento es el tema del mensaje en el día de hoy. Y es bueno recordar o saber que la vida cristiana es una vida de grandes retos. Y para poder llevar a cabo un ministerio, nosotros necesitamos ser entrenados por Dios. Entramos al campamento donde vamos a recibir nuestro entrenamiento, porque Dios no nos envía a ningún servicio sin que antes nosotros seamos entrenados. Primero tenemos que ser entrenados para luego ser enviados. Primero comenzamos por el entrenamiento básico y luego entramos al entrenamiento avanzado. El entrenamiento básico es una experiencia intensa. El objetivo de este entrenamiento no es quebrar a los reclutas. Este es un proceso arduo, pero es un proceso gratificante que nos servirá toda nuestra vida cristiana. En toda nuestra vida cristiana este proceso nos va a servir. Ahora, cuando nosotros terminamos nuestro entrenamiento básico, entonces entramos al entrenamiento avanzado. La Marina de los Estados Unidos le llama entrenamiento individual avanzado o simplemente entrenamiento avanzado. Este entrenamiento tiene lugar luego de que el miembro del servicio finaliza el entrenamiento básico, como ya dije antes. Y en cierto modo, los dos regímenes de entrenamiento son iguales o se parecen. Pero el entrenamiento avanzado es mucho más exigente. Así que si ya usted pasó el entrenamiento básico, no se queje, porque quizás ya Dios lo tiene en el entrenamiento avanzado. Y por eso usted está viendo que la física o lo que está usted pasando ahora es más difícil. Pero recuerde que a pesar de todo eso, Dios está con usted y Dios le dará la fuerza para salir adelante. Entonces, decíamos que es mucho más exigente este entrenamiento avanzado, es mucho más complicado, es mucho más duro este entrenamiento. En este entrenamiento, ¿qué va a pasar con el soldado? Bueno, en este entrenamiento te van a privar de toda comodidad. En este entrenamiento avanzado va a haber poca comodidad, luchas vinculadas con pruebas de resistencia, de vivir a campo raso, de no tener comida caliente ni cama limpia, fuerzas enemigas imaginarias contra las que tienen que enfrentarse en batallas simuladas los soldados. Todo esto está destinado a preparar al soldado para una batalla verdadera. Y usted dirá: pastor, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos el ejército de Cristo. Y por consiguiente, Dios nos está preparando para la batalla. Cada situación adversa, cada prueba, cada cosa que se nos presenta en la vida es con un propósito. Lo que tú estás pasando hoy, lo que está sucediendo con tu vida hoy, será tu testimonio para mañana. Será lo que tú le dirás a alguien cuando esté pasando por la misma situación. El entrenamiento es avanzado, el entrenamiento es duro, es complicado, pero si te agarras de Dios con toda tu fuerza, tú vas a poder sobrevivir y vas a poder pasar este entrenamiento. Y yo les he contado todos estos detalles porque creo que proporcionan un dramático parecido con lo que Elías enfrentó durante la siguiente etapa de entrenamiento como hombre de Dios y la que enfrentamos nosotros como hombres y mujeres de Dios. Una vez que Elías superó los rigores del campamento de Querit,
le aguardaba un tiempo de entrenamiento avanzado que era mucho más exigente en un lugar llamado Sarepta. El arroyo seco había sido solo el comienzo. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí. Hay mucha gente que dicen ser llamados profetas y que lo son. Yo no voy a poner eso en cuestionamiento. Pero hay una cosa que muchas veces los profetas no entienden. Y es que el profeta es confrontado por su propia palabra. Elías dijo: no va a llover sino por mi palabra. No llovió y la sequía estaba afectando toda la nación. Pero en un momento determinado, la propia palabra que salió de la boca del profeta afectó al profeta. Aleluya. Porque se secó el arroyo de Querit, donde el profeta se bañaba, donde el profeta bebía agua, donde el profeta era sustentado, también se secó el arroyo. Hay momentos donde por la propia palabra del profeta también el profeta será afectado, porque también el profeta tiene que vivir en dependencia total y absoluta de Dios. Esto no depende de mis propias capacidades, esto no depende de cuánto yo sé, de los muchos conocimientos que yo tenga. Esto depende de vivir en total dependencia de Dios. Aleluya. Y a veces nosotros atribuimos obras de Dios, se las atribuimos a Satanás. Y no es Satanás, es Dios que nos está incomodando y nos está quitando ciertas cosas. ¿Usted sabe para qué? Para que nosotros tengamos que recurrir a Él, para que nosotros entendamos que no es con nuestra propia fuerza, sino con la de Él. Las luchas, los problemas que te han mantenido en el piso, que te han llevado a querer sucumbir y que tú no has podido superar, es porque tú has estado luchando con tus propias fuerzas. Pero cuando tú vas y le dices a Dios: este problema no es mío, este problema es tuyo, ven, yo te lo entrego a ti en tus manos, entonces Dios se encargará. El asunto consiste en que nosotros no estamos para ayudar a Dios. A veces queremos supuestamente hacer una parte nosotros y otra parte Dios. Y esto no consiste en eso. Esto consiste en nosotros depender total y absolutamente de Dios. Y dejar que sea Él que resuelva. Dios tenía planes más grandes para Elías. Planes que lo llevarían mucho más allá de aquellos apacibles días de aislamiento y meditación en Querit. El entrenamiento en el arroyo ya había llegado al final. Y es posible que ya tu entrenamiento en el arroyo haya llegado al final y que ahora vayas a entrar al entrenamiento avanzado. Yo creo que este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos, de nosotros trasladarnos aquí, yo creo que esto es parte del entrenamiento avanzado, porque aquí hay que caminar en fe, porque aquí hay que pensar en fe, porque aquí hay que actuar en fe. Y cuando usted actúa en fe, tiene que hacer tres cosas. El que actúa en fe tiene que ponerse 2 tapones en los oídos. Tiene que ponerse 2 asuntos como le ponen a los caballos para que nada más miren adelante. Y tiene que ponerse un zipper en la boca y cerrar la boca a veces. ¿Por qué? Porque cuando tú estás actuando en fe, tú no puedes oír palabras negativas porque eso puede debilitar tu fe. Cuando tú estás actuando en fe, tú no puedes ver como los otros miran, porque el que camina en fe ve donde los otros no ven. Pero el que camina en fe, aun cuando los otros están hablando cosas negativas y diciendo cosas que no son, dicen como dijeron los 2 espías, Josué y Caleb. Hay 10 espías que están diciendo cosas negativas, pero nosotros creemos que Dios dijo que esa tierra es nuestra y la vamos a conquistar. Los 10 espías se fijaron en lo negativo. Hay gigantes, no podemos entrar, es duro. Hay ciudades amuralladas, pero los 2 espías dijeron: es verdad que hay gigantes, es verdad que hay ciudades amuralladas, es verdad que hay peligro, es verdad que hay situaciones difíciles, pero nosotros hemos confiado en el Dios que todo lo puede. La vida junto al arroyo, con aves trayéndole fielmente sus comidas, era sencilla, sin interrupciones y pura rutina. Pero yo quiero que usted sepa una cosa:
todo el que va a ser utilizado por Dios de una forma tan poderosa como lo iba a hacer Elías, obligatoriamente debe enfrentar el curso de entrenamiento avanzado. Hay mucha gente que dice: yo quiero que Dios me use, yo quiero conocer a Dios. Pues si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres que Dios te use, prepárate para que entres al curso de entrenamiento avanzado. Yo estoy yendo a donde mi hijo Jason. Jason me dijo: pastor, quiero que usted venga, su esposa. Y estamos yendo allá. Jason me dijo: pastor, estos son los entrenamientos suaves. Prepárese para lo avanzado que viene. Y yo dije por dentro de mí: bueno, si estos son los suaves, yo me imagino cuando lleguen los avanzados. Ya espero estar listo. Pero así es Dios. Aleluya. Dios no te va a entrar al entrenamiento avanzado sin que antes pase por el entrenamiento de reclutas. Porque Dios sabe que el entrenamiento avanzado tú no lo vas a aguantar si no ha pasado primero el otro. Tú tienes primero que ser capacitado para entonces luego entrar a lo que es el entrenamiento avanzado. Entonces, para Elías, este curso fue el de Sarepta, este curso de entrenamiento avanzado. La palabra Sarepta proviene de un verbo hebreo que significa fundirse, derretirse significa. Ahora, la forma sustantiva significa crisol, significa prueba, significa tribulación. O sea, que si Elías la había pasado dura en Querit, imagínense ahora lo que iba a suceder en Sarepta. Lo primero es que en Querit Dios tenía a Elías aislado y escondido. Cuando Elías va donde acá y le da la profecía de que no iba a llover por 3 años y medio, Dios le dice: ve, escóndete. ¿Por qué razón Dios le dice: ve, escóndete? Primero, para protegerlo. Y segundo, para sacar a Elías de la notoriedad, algo que nos gusta mucho a los seres humanos. Pero Dios no trabaja con nosotros en la notoriedad. Dios trabaja con nosotros en la soledad. Todo al que Dios llamó para un gran ministerio, Dios trabajó con él en la soledad, en la monotonía. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Antes de bregar con gente, lo puso a bregar con animales en el desierto. Eso fue lo que Dios hizo con Elías y con cada uno de sus siervos. Con David, lo primero tuvo que ir al desierto. Entonces, antes de Dios hacer lo que tiene que hacer contigo, Dios primero te va a llevar al desierto. Así que prepárate. Entonces, el lugar pudo haber obtenido su nombre de alguna planta de fundición que estaba ubicada allí, aunque no hay ninguna seguridad de esto. Pero lo más importante aquí es que Sarepta probaría ser un crisol para Elías, un lugar designado por Dios para refinar más a su profeta. Esa mala maña, esas malas actitudes, esas malas costumbres, esa ñoñería, es Sarepta, que Dios te la quite, en el horno, en el fuego, en ese caldero. Ahí es donde se van esa ñoñería y todo eso. Sí, porque si hay alguien que no puede ser ñoño, es el cristiano. El cristiano no puede ser ñoño porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si Cristo ya dijo que íbamos a tener aflicción, entonces la aflicción no se enfrenta con ñoñería. Por eso, cada día tenemos que vincularnos más a Cristo, para que por medio de Cristo tengamos la fuerza de poder vencer en medio de nuestras tribulaciones. Sarepta marcaría una gran diferencia en el resto de la vida del profeta. El entrenamiento básico en Querit sirvió para quitarle la notoriedad y la visibilidad al profeta. Querit es el lugar que Dios utiliza para bajarle los humos a los que son de él. Hay gente que Dios está utilizando a Querit para matarle el yo. Hay gente que Dios está utilizando a Querit para matarle el ego. Yo hago, yo hacía, yo esto. Y Dios dice: yo te voy a demostrar que ya no eres tú, que ahora soy yo. Yo te voy a demostrar que el yo tuyo tiene que morir.
morir para que pueda vivir en ti el yo mío, el que yo soy. Y te voy a demostrar que yo soy el que soy, el Dios de autoridad, el Dios de poder, el Dios soberano. Sí, porque a veces decimos, yo nací así, yo soy así. Y Dios te dice, ¿verdad que tú eres así? Deja que yo te agarre, vamos a ver. Si tú eres así, yo te voy a llevar a como yo quiero que tú seas. Yo te voy a trabajar, yo te voy a moldear. ¿Y usted sabe qué es lo que más me gusta de Dios? Que Dios sabe cómo hacerlo. Él tiene toda la fórmula para trabajar con cada uno de nosotros. No, que yo tengo tal tipo de temperamento, que yo tengo, que mi familia era así, que eso es de raza, que eso es de descendencia. Y Dios te dice, tranquilo, que yo puedo con todo. Para mí eso no es un problema. En Querid es donde los hombres de Dios aprenden a depositar toda su confianza en Él. En Querid es donde Dios renueva tu interior a través de las disciplinas de la soledad, del silencio y del anonimato. Tú puedes ponerte el título que tú quieras, pero lo que determina que eres un profeta de Dios es haber pasado por Querid. Y los que han pasado por Querid se conocen, porque los que han pasado por Querid, lo primero es que entienden que la vida cristiana se basa en el servicio. Los que han pasado por Querid entienden que deben ser humildes. Los que han pasado por Querid entienden que sin Cristo nada podemos hacer. Aleluya. Pero eso sucede solo cuando hemos pasado por Querid. Los que han pasado por Querid no buscan notoriedad, no buscan estar al frente para ser vistos. Los que han pasado por Querid saben que donde quiera que ellos estén, Dios les está dando la oportunidad de servir. Aleluya. Los que han pasado por Querid no andan buscando cámaras. Los que han pasado por Querid no hacen aparataje para llamar la atención. El entrenamiento en Querid hace que se ponga toda la confianza en Dios. El que ha pasado por Querid, todo lo que hace es para glorificar a Dios. El que ha pasado por Querid no anda detrás de dinero, porque ha muerto al mundo y a sus deseos. El que ha pasado por Querid dice, como le dijo Pablo a los colosenses, pongan la vista en las cosas de arriba, donde está Dios sentado. El que ha pasado por Querid no pone su corazón en las cosas de este mundo. El que ha pasado por Querid sabe que es un peregrino, que es un extranjero en esta tierra y que un día va a volar hacia la patria celestial. No hace las cosas para quedar bien con los hombres el que ha pasado por Querid. Todo el que ha pasado por Querid siempre va a buscar agradar a Dios. Siempre va a buscar agradar a Dios. Dios había usado Querid como el lugar del entrenamiento básico para su profeta, pero ahora Dios iba a hacer una obra más profunda en el profeta. Era hora del entrenamiento avanzado. ¿Cuántos están listos para el entrenamiento avanzado? Amén. 3. 1, 2, 3. Solo 3 están listos. 4. Amén. Vámonos con los que están listos para el entrenamiento avanzado. Apareció otro. Rómulo dice que está listo. ¿Qué? Es un entrenamiento para una fuerza élite. El entrenamiento avanzado. Ahora, Dios iba a poner arriba el horno para fundir a Elías. Los que están dispuestos al entrenamiento avanzado, Dios pone boca arriba el horno para fundirlos. Oye, ya se está arrepintiendo uno de los que dijo. En el nombre de Jesús, como el Padre. Dios iba a moldear a su profeta mucho más, exactamente en la clase de hombre que Dios necesitaba para cumplir los propósitos que Él tenía en mente. Y eso es lo que Dios va a hacer con usted.
Dios tiene propósito en mente con cada uno de nosotros aquí. Y Dios quiere llevar esos propósitos a cabo. Cuando caminamos con Dios, descubrimos que a menudo sus pruebas vienen una tras otra, tras otra, tras otra. Cuando caminamos con Dios. Y hay gente que dirán, pero yo estoy más cerca de Dios, yo estoy buscando a Dios, ¿y por qué la prueba me está golpeando tanto? Porque ahí es que está el asunto. Porque en la medida que tú te acercas a Dios, Dios va trabajando contigo y va quitando lo que tiene que quitar, y va cambiando lo que tiene que cambiar, y va poniendo lo que tiene que poner. Mientras nosotros estamos probados, siendo probados, debemos darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque Dios está trabajando en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Dios está trabajando en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, cuando nosotros salgamos de ahí, nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo a todo el que nos ve. Todo el que nos ve se dará cuenta que nosotros somos cristianos. Esa persona tiene algo distinto. Esa persona habla diferente. Esa persona actúa diferente. Se mueve diferente. Porque ya no es él. Ahora es Cristo que controla su vida. Las pruebas preparatorias de Dios no se multiplican, no tan solo son una o dos. Las pruebas preparatorias de Dios se multiplican. Tan pronto como salimos de una prueba, entra otra, donde las llamas son más calientes. Cada vez te van a ir subiendo un poquitito del fuego del horno. Pero por medio de estas pruebas severas, es que adquirimos un carácter semejante al de Cristo. Carlos, estás en el entrenamiento avanzado. Bienvenido. Gloria a Dios. El crisol, el horno de Dios, saca todas nuestras impurezas de la superficie, a fin de que nosotros podamos ser más resistentes como hierro, como material, que podamos ser más sólidos. Esa es la forma que Dios utiliza para purificarnos. En un horno de fundición meten grandes barras de metal. Y esto lo he explicado muchas veces acá. Meten barras de metal y la calientan hasta que la escoria sale a la superficie. Dios te va a dar fuego hasta que las cosas que tienen que ser cambiadas puedan salir a la superficie. Yo me miro en un espejo hoy día y digo verdaderamente, este soy yo. Porque yo mismo no me lo creo. Pero esa es la obra que Dios hace. Ustedes no, porque ustedes son perfectos, ustedes no tienen problema. Pero yo sí, yo me paro en el espejo y digo, yo soy un tipo con tantas imperfecciones que ya usted se imagina. Ustedes no, ustedes son santísimos. Yo sé que ustedes cuando se paran en el espejo ven dos alas que le salen y una aureola. Pero yo no, yo todavía veo alguna tutumita que digo, tiene que ser, ese era un cachito, ya Dios cortó el cacho, ahora hay que. Sí, hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente que somos malos, no somos buenos. Todos nos descarriamos a una, todos le dimos la espalda a Dios, ninguno quería saber de Dios. Estábamos en contradicción con Dios, estábamos en guerra con Dios, y gracias a Cristo que nos redimió del pecado. Gracias a Cristo que nos compró, porque éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en el pecado. Gloria. Pero usted sabe qué, que cuando Cristo nos compró, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora le pertenecemos a Dios. Ya no pertenecemos al pecado. Ahora nosotros pertenecemos a Dios y estamos en el proceso de la santificación. Y en el proceso de la santificación, Dios nos ha apartado del mundo. Estamos separados del mundo para Dios. Y luego del proceso de la santificación va a venir el proceso de la glorificación, donde ya no tendremos problemas con el pecado. Ya los cuerpos que Dios nos va a dar son cuerpos glorificados que ya no tendrán que ver nada con el pecado. Mientras estemos en el proceso de santificación, estamos separados, estamos luchando con el pecado. Dios nos da la fuerza para luchar con el pecado y vencerlo. Aleluya.
Pero llegará el día en que ya no tendremos ese problema, donde seremos glorificados. Y todo eso se debe a la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La escoria es una espuma o capa de impureza inservibles que se forman en la superficie del metal fundido. Esta espuma está compuesta de todos los materiales extraños que hacen inferior al metal. Una vez que estas impurezas son quitadas, se le da la forma al metal extremadamente caliente. Y ahora suave, ponen el metal en grandes prensas, mientras es golpeado por una serie de martillos. Después lo calientan otra vez y lo ponen en tanques con agua salada. Cuando meten el metal caliente en los tanques con agua salada, el metal chilla, el metal grita al ser transformado y templado. Yo sé que el fuego de la prueba duele. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos tirado de rodillas y quizás en las madrugadas y quizás nos hemos tirado ante Dios y le hemos dicho: Dios mío, está caliente el horno? La prueba es dura, la situación es difícil. Lo que estoy viviendo en mi hogar, lo que estoy viviendo en el trabajo, lo que estoy viviendo con la familia, lo que estoy viviendo en la calle, la situación económica que quizás estoy pasando es dura. Pero Dios te dice: yo te doy la fortaleza. Yo no voy a dejar que mueras en el horno de fuego. Lo que estoy haciendo es purificando tu vida y sacando las impurezas. Lo que estoy haciendo es purificando tu vida y sacando la escoria. Porque voy a formar a alguien distinto de ti. Amén. Y eso es importante. Después que el metal está templado, ahora el metal está listo para dar apoyo para el cual fue diseñado. Dios sabe el camino que te depara el futuro. Él sabe la clase de fortaleza que tú vas a necesitar para que te mantengas fuerte en la batalla. Y por eso es que Dios te tiene metido en el horno. Gloria a Dios. Hay cosas por las cuales tú estás pasando que tú no las entiendes ahora. Hay preguntas las cuales tú te haces y le haces a Dios y Dios no te las responde. Y lo mejor es eso. Porque dígame usted, si yo le preguntara a Dios ahora mismo: Dios mío, el próximo año, ¿qué será de mi vida? Y Dios me describe: mira, tú vas a pasar por tal o tal o tal prueba. Yo creo que yo me embalo antes de tiempo. No, pero vamos a ser sinceros, reales, ¿verdad? Imagínese usted que Dios, usted le pregunte: ¿qué va a ser del próximo año mío? O de los próximos 2, 3 o 4 años. Y Dios te dice: bueno, mira, lo que yo tengo preparado para ti es tal y tal y tal y tal proceso para ti. Yo estoy seguro que fácilmente usted dice: bueno, Dios, vamos como a buscar otra fórmula o algo. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios no nos dice, porque nosotros no vamos a entender. Dios nos pasa, porque Él es el soberano y Él hace como Él quiera. Pero Él sabe que tú estás dentro del horno, pero Él no te va a dejar morir. Él no va a dejar que el calor te mate. Aleluya. Él no va a dejar que el fuego te mate. Porque simple y llanamente Él te está preparando para cosas más grandes. Entonces tu prueba no es para muerte. Es como le mandó a decir Cristo a María y a la hermana de Lázaro: dile que no es para muerte, sino para vida. Lo que Dios está haciendo contigo es para vida. Lo que Dios está haciendo contigo es para que tú resucites. Lo que Dios está haciendo contigo es para que tú salgas de esa tumba. Dios te está moviendo. Dios está llamando tu atención. Dios hoy te está diciendo: yo quiero trabajar contigo. Quiero meterte en el proceso de entrenamiento avanzado, porque tengo planes para tu vida. Gloria a Dios. Dios sabe cuál es la clase de carga que usted debe soportar. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no pone carga que tú no puedas. Y cuando un camión lo diseñan para que cargue 1000 kilos, ¿puede cargar 1000 kilos? Entonces, si Dios sabe que tú puedes cargar 10 kilos, Dios no te va a poner 20, pero te va a poner 10. No, di que no, 9 puntos, qué sé yo cuánto, no. Son 10. Usted está diseñado para cargar 10.
Y si usted está diseñado para cargar 10, usted va a cargar 10. Porque Dios sabe, Dios fue quien te creó, Dios fue quien nos diseñó y Él sabe lo que nosotros podemos cargar. Dios te tiene en el crisol de Sarepta. En Sarepta es donde será quemada toda la escoria que te quede. Ahora, aunque estés en el horno de la prueba, aunque te esté doliendo, Dios no se ha olvidado de ti. Hoy Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, te dice Dios. También te sustentaré con la diestra de mi justicia, te dice Dios. No temas, yo estoy contigo. Y lo más importante es que Dios te lleva grabado en la palma de su mano. No hay forma de que Dios se olvide de ti. Porque cuando Dios hace así, mira, dice: oh, pero mira a María ahí donde está. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Aleluya. Por más dura que sea la situación, por más duro que sea el fuego, vamos a creerle a Dios. El apóstol Pedro dice que no nos encontremos algo extraño. El fuego de prueba que ha sobrevenido sobre nosotros no es algo extraño. Para los apóstoles era un privilegio padecer por Cristo. Aleluya. Para los apóstoles era un privilegio ser probado, porque ellos entendían que ellos no merecían esa gracia que Dios había manifestado en ellos, porque ellos entendían que ellos no eran dignos ni merecedores de la salvación que Dios le había otorgado. Aleluya. Gloria a Dios. Y uno de los grandes problemas de la religión es ese, que el religioso siempre se cree merecedor. El religioso se cree merecedor de todo y se cree que él, y esto es por gracia. Aleluya. Esto es pura gracia. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros vamos a entender que nosotros no merecemos nada de Dios. Que lo que Dios ha hecho fue por su amor y por su misericordia. Tanto la gracia como la misericordia son los dos pilares del amor de Dios. La misericordia, como les he dicho en otro momento, no es más que Dios pasar nuestra miseria por su corazón. Nosotros éramos unos miserables, estábamos en un estado de miseria, y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos tomó y nos levantó desde ese estado de miseria donde nosotros estábamos. Cristo bajó hasta la parte más profunda del más profundo de los pecadores para poder hacerlo salvable y para que pudiera ser glorificado. Amén. Entonces eso debe de ser más que suficiente para que nosotros entendamos que estamos en un tiempo donde nosotros debemos de servir a Dios de todo corazón. Amén. Donde nosotros debemos procurar conocer a Dios. Hay gente que han escuchado hablar de Dios, pero no conocen a Dios. Y usted me dirá: pastor, pero hay mucha gente que conocen de la palabra, que saben de la palabra. El problema es que el evangelio, la relación con Dios, no es algo intelectual. La relación con Dios proviene desde lo más profundo, desde el corazón. Gloria a Dios. Hay gente que intelectualmente saben que hay un Dios y conocen de su palabra y todo eso, pero eso simple y llanamente se quedó en lo intelectual. Y eso es lo que sucede con los religiosos. Conocen a Dios intelectualmente. Por eso Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. Todo lo que se expresa en lo material, todo lo que se expresa con este cuerpo sale del corazón. Todo lo que nosotros expresamos. Por eso nuestra devoción, cuando tú amas a Dios de corazón, tú vas a amar a Dios con devoción. Para ti Dios será lo primero. Para ti Dios será el centro de tu vida. Primero Dios y después lo otro.
A veces nosotros tenemos a Dios en último lugar en nuestras noticias. Y usted sabe lo que Dios hace. Dios nos ama tanto que Él tiene forma de llamar nuestra atención. Y a veces de repente no venimos a la iglesia por cualquier cosita, o nos ausentamos, lo que sea, y Dios permite que pase tal o cual cosa, y de repente nos acordamos de Dios. ¡Ay, Dios! Y Dios te dice para que tú te acuerdes que yo existo y que estoy aquí y que te amo. Para que tú te acuerdes que yo soy Dios. Para que tú te acuerdes que el control no lo tienes tú, el control lo tengo yo. Amén. Y mientras yo tenga el control, vamos a ver el canal que yo diga. No el que tú digas ni el que tú quieras, el que yo diga. Entonces, algunos de nosotros podemos estar dispuestos a pasar por un periodo de prueba temporal, de una semana, un mes, quizás un año como máximo, pero en realidad no deseamos habitar allí en ese lugar de prueba. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y cuando David dijo, pacientemente esperé a Jehová, no es que David tenía una semana esperando. David tenía años esperando. Y esa palabra, pacientemente, lo que quiere decir es que esperando, David esperó todavía más. O sea que la espera fue larga. La espera de David fue larga. Dios le dice a Sara y a Abraham, miren, salgan de su tierra y de su parentela. Tenían como 60 y pico de años, Sara, creo, Abraham como 75, no recuerdo. En fin, el hecho es que más adelante Dios le dice, yo le voy a dar un hijo. Y Sara se ríe, por eso es que Isaac, el nombre de Isaac lo que significa es risa. Sara se ríe, mínimo Dios está loco. Pero Sara no sabía que ella estaba hablando con un Dios que acciona por medio de la palabra. Cada vez que sale la palabra de Dios se produce un milagro. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué provocó esa palabra? Una acción. Y cuando provocó esa acción, fue la luz. Cuando Dios dijo, sea el universo, salió la galaxia, las tantas galaxias que hay, los tantos planetas, las tantas estrellas. Y todo se produjo por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es acción. Cuando Dios habla, y siempre que Dios habla, va a haber acción. Si Dios te dijo, yo te voy a sacar de donde tú estás, yo voy a hacer lo que te he dicho que voy a hacer, tranquilo, tranquila, porque Dios está accionando. Nosotros no deseamos habitar en el lugar de la prueba. Yo le dije que se esté tranquila, que Dios está en control. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Hay gente que le han salido corriendo a la prueba y se van por un lado y la prueba le sale por el otro. La prueba lo está esperando en el otro. Entonces a veces tú le sales corriendo una cosa y te aparece otra. Y entonces, ¿vas a seguir corriendo? Dime, Zulián, ¿vas a seguir corriendo? ¿O te vas a parar? ¿Dónde quieres que te voy a empezar? Si Dios dijo que tú vas a entrar en el horno de Sarepta, donde te va a quitar todas esas escorias, dime tú, todas esas imperfecciones, Dios te las va a quitar ahí. Quieras o no, tú vas a entrar ahí. Cuando Dios le dice a Elías, muévete a de Querit a Sarepta, Elías era el hombre más buscado. Y Sarepta, ¿usted sabe cuánto estaba de Querit? A 160 kilómetros de Querit estaba Sarepta. Pero no tan solo eso, Elías tendría una larga caminata a campo abierto, siendo el hombre más buscado. Elías, humanamente hablando, iba a estar desprotegido. La cabeza de Elías tenía un precio.
El ejército de Acab buscaba a Elías furiosamente. Acab había dado orden: donde lo encuentren, córtenle el cuello. Ahora, después que Elías sale de Querit y va camino a Sarepta, Elías tenía que ir confiando y dependiendo total y absolutamente de Dios. Y esta sería la primera parte de este sermón, pero yo voy a adelantarlo un chin y voy a terminar diciéndole con esto. La mayor humillación que pudo haber tenido el profeta fue que Dios le dijera. Dios no le dijo al profeta: te voy a enviar donde una mujer rica que tiene todo el cuarto del mundo que te va esperando. Dios no le dijo: te están esperando con un banquete, va a haber filete ahí va a haber de todo. No, te voy a enviar donde una viuda. Por la sola condición de ser viuda, ya Elías sabía que no había nada. Claro, si usted se lee los libros de Levítico, de Deuteronomio, todo eso, Dios habla de las viudas. Y dice que las viudas había que mantenerla y que darle y todo eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Por el simple hecho de esta mujer ser viuda, ya, si Elías hubiese sido uno de los profetas de hoy, dice: ahí no hay ofrenda. Yo creo que no es Dios que me está hablando, porque nosotros creemos que Dios nada más habla cuando hay cuarto, cuando hay ofrenda y cuando hay dinero. Para Dios lo menos importante es el dinero. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Para Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es dueño de todo. Entonces, el problema es que Dios quiere que nosotros estemos en sintonía con Él, en pura confianza y plena dependencia de Dios. Cuando yo, como hombre de Dios, digo: yo soy un hombre de Dios y yo dependo de Dios, yo debo de demostrarlo con hechos. Debe de haber coherencia entre mis palabras y mis hechos. Si yo soy un hombre que camino en fe, yo debo de demostrar que yo le he creído a Dios. Usted oye gente por ahí diciendo: yo vivo por fe. Usted no vive por fe, usted vive de la fe. Usted es un abusador de la fe. Porque todo el que vive pidiendo y todo el que vive sacándole cuarto a la gente, que se revise. Que se revise. Porque Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a llenarnos de Él y a llenarnos de su gracia. Y cuando llega el tiempo de Dios para Dios bendecirte, Dios hasta el polvo de la tierra lo hace dinero cuando Dios quiere bendecirte. Y con eso no le estoy diciendo que no trabaje y que no haga lo que usted tenga que hacer. Lo que le estoy diciendo es que dentro de todo eso, que dependa de Dios y que confíe en Dios. Si usted está trabajando hoy es porque Dios lo tiene ahí. Dele gracias a Dios. Y en vez de estarse quejando del jefe, dígale a Dios: gracias porque tengo trabajo. Amén. ¿Cuánta gente no desearía estar en la posición suya? Amén. Hay gente que no sabe lo que van a comer hoy. Gloria a Dios. Y ya usted tiene cuadrado lo del desayuno, la comida, la cena y la merienda. Ya usted sabe. Entonces, dele gracias a Dios, viva a plenitud, disfrute lo que Dios le ha dado hoy, deje de estar pensando en lo que viene mañana, déjele el futuro a Dios, que el futuro suyo está en las manos de Dios. Gente que no pueden dormir pensando: porque si mañana, porque si esto, porque si yo, porque si el trabajo. Suelta el trabajo, póngalo en la mano de Dios. Viva lo de Dios, gócelo de Dios, goce lo que Dios le ha dado. Marido, agarren a su mujer y llévenla por ahí a comer helado, sáquenla de la casa. Gloria a Dios. Disfruten la mujer que Dios le ha dado. Y si no, las mujeres pueden invitar también. Sí, porque a veces no me espera, que no, que sea el hombre, pero la mujer puede invitar también. Saque el clavito que usted tiene guardado, las mujeres siempre tienen un clavo. Y si no ha llegado a clavo, por lo menos puntiga, pero algo tiene. Entonces saca el clavito, sorprenda a su marido.
Que el hombre diga verdaderamente que Dios cambia. Marido llega con un ramo de flor a la casa. Que la mujer diga, pero verdaderamente Dios está haciendo una obra en este hombre. Yo lo veo, yo no lo conozco. Y si no tiene para el ramo, arranque una de por ahí, pero llegue con algo. Señores, vamos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a darle el primer lugar de nuestras vidas a Dios. Yo sé que la prueba es fuerte. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos luchando con algo. Y de hecho, por eso estamos aquí. Porque estamos luchando con algo. Pero nosotros estamos en las manos de Dios. Los que están allá afuera están luchando con cosas peores que nosotros. Y no tienen esperanza, no tienen a quién acudir. Pero nosotros tenemos a Dios. Y podemos ir donde Dios. Y podemos ir al trono de Dios confiadamente. Y podemos decirle a Dios, tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo. Y tú como Padre, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Yo sé que a pesar de todo lo que ha pasado con mi vida, yo sé que a pesar de que te he fallado en momentos, de que he cometido errores, pero tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que me amas. Tú eres un Dios perdonador. Y yo sé que mi salvación está garantizada en tus manos. Póngase de pie.